Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. Hoy quería compartir algo muy corto y muy sencillo, pero a la vez una palabra que ha sido de bendición para mi vida. Y quería compartirla con todos ustedes. Y está basada en la palabra del gigante. Así le he querido titular, la palabra del gigante. Para ello te quiero pedir que vayamos al libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Y voy a leer la versión Reina Valera de 1960. En el versículo 8 dice, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Para recordar un poco el contexto de estas palabras, probablemente alguno de vosotros ya hayáis más o menos intuido de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la famosa historia de cuando David vence al gigante Goliat. Goliat formaba parte de un ejército llamado el ejército de los filisteos, porque ellos eran filisteos. Y dice la palabra que la frase esta que hemos leído hace un momento, la menciona precisamente uno de los principales guerreros del ejército filisteo, un gigante llamado Goliat. La frase que menciona el enemigo del ejército de Israel es una frase que queda haciendo eco en la voz del enemigo de nuestras almas desde la antigüedad. Vamos a recordar un poco la historia. Israel fue sitiado, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, fue sitiado por el ejército filisteo. Y entre el ejército filisteo, un gigante de unos 3 metros de altura, más o menos, medía casi 3 metros de altura, sale al campo de batalla, ¿no? Imagínate todo el campamento de Israel y alrededor todo el campamento filisteo, ¿no? Sin dejarlos ir ni para adelante ni para atrás. Y en el campo de batalla, en el lugar donde se suponía que iban a entablar, ¿no? la batalla final, se bajaba este gigante, Goliat, y se ponía a maldecir y desafiar a Israel. Un dato interesante es que el ejército filisteo era una de las potencias militares más grandes de la época. Eran buenísimos en tácticas de guerra, en técnicas, en armas, eran numerosos, tenían gigantes entre sus filas, lo cual en esa época era altamente favorable para ellos. Por el contrario, el pueblo de Israel contaba con buenos pastores, buenos agricultores, buenos pescadores y buenos comerciantes. Y cuando hacía falta, estos se ponían en las manos del Señor, se ponían las pocas prendas de guerra que tenían, cogían las pocas armas que tenían de guerra también e iban al campo de batalla cuando hacía falta. Un hecho interesante es que en esta historia, David, que fue el único que ya sabemos que se atrevió a bajar al ruedo allí, a bajar al campo de batalla para aceptar el desafío de este gigante, ¿no? Fue el único que se atrevió a enfrentarle. Y en esa época ni siquiera probablemente David estaba en edad militar. Recordemos, si leemos la historia, podemos recordar que David tenía unos hermanos mayores y estos sí estaban en la guerra. Y David se encargaba simplemente del pastoreo de las ovejas de su padre, ¿no? Y un día incluso fue a llevarles unos recados y unas comidas, ¿no? Y se burlaron de él porque pensaron que venía a ver la batalla simplemente. Por lo que seguramente era joven y todavía no tenía edad militar. Y lo curioso de toda esta historia es que en un punto David es autorizado por el rey de Israel, por Saúl, para enfrentar al gigante que les estaba lanzando amenazas. Y el versículo 38 y 39 del capítulo 17, lo podéis leer con calma después,
del libro primero de Samuel, dice que Saúl vistió a David con sus ropas y con su armadura. Pero que David, como nunca había sido entrenado para moverse con armaduras, no lo pudo hacer. El hecho interesante es que Saúl le dio sus ropas a David. Es como una especie digamos, de acto profético, ¿no? De acto, de acto profético, ¿no? El rey le entrega sus vestiduras reales y sus vestiduras de guerra reales a este pequeñín que un día va a ser rey de Israel, el segundo rey de Israel. Pero dice la palabra que su ropa y su armadura pesaban mucho. Y muchos estudiosos creen que probablemente la armadura de Saúl era la única armadura que existía en todo el ejército de Israel, o probablemente una de las pocas, pero seguramente era la mejor. Dice el versículo 16 de 1 de Samuel que el enemigo era insistente. Hermanos, porque el enemigo de nuestras almas es insistente. Él nos quiere ver derrotados. Él nos quiere ver caídos. Y por eso insiste, insiste e insiste. Dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Una humillación constante, un taladro constante, mañana y tarde. Sois unos perros, sois unos perdedores. ¿Quién va a poder pelear contra mí? Que soy el mejor. Cobardes, estáis perdidos. Mañana y tarde. Al otro día, mañana y tarde. Al otro día, mañana y tarde. Y cada día que pasaba, la esperanza disminuía, el miedo crecía en medio del pueblo de Israel, y eso era la insistencia del enemigo. Y es impresionante, hermanos, cuando tenemos algún enemigo que nos ataca constantemente y a diario, ¿no? Nosotros probablemente hemos vivido en más de una ocasión una situación similar, ¿no? El escenario de guerra debió ser altamente humillante para el pueblo de Israel. Dice la palabra que hasta el mismo Saúl, hasta el mismo rey y todo el pueblo tenían miedo. Versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Nuestros enemigos, queridos hermanos, pueden ser muy variados. No necesariamente es el vecino que nos hace la vida imposible o la vecina que siempre nos está atacando y está hablando a nuestras espaldas. Cuando hablamos de enemigos, hablamos del enemigo de nuestras almas. Hablamos de los enemigos que no son precisamente de carne y de hueso. Dice la palabra en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Biblia no solo se refiere a demonios que nos molestan, sino que hay todo un entramado espiritual que nos es contrario y que desea nuestra destrucción. Y de la misma manera que tenemos enemigos internos que nos separan de Dios, como hábitos que no agradan al Señor y que perjudican nuestra vida espiritual porque no agradan al Señor de señores. Hay conductas pecaminosas que nos tientan todos los días y nos hacen sentir poca cosa. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, hermanos, pero cuando tú le fallas a Dios porque cedes a la tentación, tú te sientes poca cosa, te sientes intimidado. Y si pasa una y otra vez, y si pasa una y otra vez, y al otro día lo mismo, y la semana siguiente lo mismo, y al mes siguiente lo mismo, te vas sintiendo cada vez, hermano, más poca cosa. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, absolutamente todos. Son amenazas repetidas como las del gigante.
y están constantemente en nuestras cabezas, pasan delante de nuestros ojos, los sentimos en nuestros sentidos, que nos dicen, no puedes lograrlo, tú eres débil, tus debilidades son más fuertes que tú, eres poca cosa, eres cobarde, no sirves para la vida cristiana, no sirves para el ministerio, yo no sé qué haces tú aquí. Es probable, hermanos, que nuestros enemigos, nuestras debilidades, tengan apariencia de gigante. Se parezcan mucho al Goliat de la historia. Que sean fuertes en apariencia. Al igual que los filisteos eran fuertes en comparación con los israelitas. Pero nunca se nos debe olvidar una cosa. Lo que dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es interesante saber que puede que nuestros enemigos parezcan mayores en número. Puede que sean más astutos, con mejores estrategias, más insistentes, que vengan de mañana, de tarde, todos los benditos días. Y nosotros todo lo contrario, en apariencia. Pero Dios, quien es mayor que cualquiera de nuestros enemigos, hermanos queridos, está con nosotros. Aleluya. Es común que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Al igual que ocurrió con David, cuando le tocó enfrentar al gigante, él no supo ir al ruedo allí, al campo de batalla, con los elementos de guerra tradicionales, ¿no? Entonces cogió unas piedras y su onda de pastor, con las que espantaba a los animales feroces que se venían a comer sus ovejas, y se presentó así delante del gigante. Y es curioso, porque el filisteo le dice, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, el gigante se dio cuenta que no estaban a la misma altura, ¿no? O sea, ¿con qué arma vienes tú a pelear conmigo? ¿No te estás dando cuenta que yo soy un poderoso gigante y tú vienes con piedritas y con una onda? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Vamos a ser serios, ¿no? Normalmente sentimos que nuestros enemigos se ríen de nosotros por las armas con que los atacamos, ¿no? Incluso nosotros mismos no estamos muchas veces completamente convencidos de que la oración puede mover montañas o que el perdón, pedir perdón primero y humillarse puede derrotar al enemigo. Porque parece que mostramos debilidad. Y si pido yo primero perdón, van a saber que soy débil. Van a saber que yo soy, que la culpa era mía y que yo no tenía razón y qué dolor para mi orgullo. Voy a ser el tonto. Pero un cristiano debe saber que detrás de la oración, detrás del perdón, detrás de la humillación, detrás tal vez de poner la otra mejilla, detrás de aplastar nuestro orgullo, está Dios obrando, destruyendo fortalezas por nosotros. Y aunque pareciera que venimos a atacar al gigante con cosas que parece ser que no son efectivas al ojo natural, si venimos en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Dios Todopoderoso, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser efectivas, queridos hermanos. Tenemos que dar pasos de fe. Pasos de fe. Es común seguir siendo atacado por nuestros enemigos hasta que no tomamos de una vez por todas la iniciativa, como David. Y David se paró un día y dijo, no, ¿qué pasa aquí? No voy a aceptar más el ataque. Y vamos en contra de aquello que molesta nuestra vida espiritual, que no deja que nuestra vida espiritual avance y que alcancemos niveles más profundos en nuestra relación con el Señor. Dice el versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, después de burlarse y de decirle que viene con palos y con piedra, dice la palabra, David se dio prisa. David se dio prisa y corrió.
No corrió huyendo de su enemigo, corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo. Yo creo que eso tuvo que haber por lo menos confundido un poco o desorientado al gigante. Este no está huyendo, este viene en serio. David no solo se ofreció, sino que corrió a atacar a su enemigo. Él fue proactivo, él tomó la iniciativa. ¿Qué esperábamos para poner en oración, hermano, esta situación? ¿Qué estamos esperando para salir corriendo nosotros y tomar la iniciativa y pedir perdón probablemente? Si no damos nosotros el primer paso, escucharemos siempre la voz y la palabra del gigante. La palabra del gigante es la siguiente: ¿para qué te has puesto tú en orden de batalla? Lo que el gigante quería decir es: ¿para qué se molestan ustedes tan siquiera en venir a la batalla? Autoengañándote a ti mismo con la vana esperanza de que puedas ganar. Quiero repetírtelo, hermano. Las palabras del gigante: ¿para qué te molestas tan siquiera de venir a la batalla? Te estás autoengañando a ti mismo con una vana esperanza de que tú tengas remotamente una oportunidad de ganar. Esas son las palabras del gigante. Esas son las palabras del gigante. ¿Para qué vas tú a la iglesia? ¿Para qué oras tanto si Dios no responde tu oración? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿Para qué tienes que hacer un ayuno? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar leyendo la Biblia diariamente? ¿Qué ganas tú privándote de ese gusto que tanto te agrada? ¿No? Las palabras del gigante. ¿Para qué te molestas si vas a perder de todas maneras? ¿Hemos oído alguna vez palabras parecidas de boca de nuestros gigantes? El gigante sigue diciendo: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Está como poniendo a la gente en su lugar. Que el especial, el entrenado en batalla, el rey de los gladiadores soy yo. El mejor de los soldados soy yo. Vosotros no sois nada. Pero el Señor dice: mía es la victoria. Y recordamos la historia. David coge unas piedras y la primera piedra la lanza y le cae en la frente. Se le incrusta en la frente al gigante, que cae boca abajo, dice la palabra del Señor. El gigante cae boca abajo porque quien lo tumba no es la piedra, es el poder de nuestro Dios. Pero porque David no le hizo caso a las palabras del gigante. Sí, las palabras siempre van a venir. El enemigo siempre nos va a menospreciar. El enemigo puede ser que día tras día esté taladrando nuestra mente, nuestros oídos, que no puedes, que vas a perder, que eres poca cosa, que no sirves para nada, que la oración no sirve, que no tienes herramientas para luchar contra mí, que te ganaré, sí o sí. Y el Señor dice: mía es la victoria. Sé proactivo, corre al campo de batalla y dile al enemigo: no, yo no vengo contra ti con las armas que tú vienes contra mí. Yo vengo contra ti con la única arma más poderosa del universo, que es: vengo contra ti en el nombre del Señor. Y el Señor te va a entregar en mi mano y yo te venceré. Amén.
Señor, te doy gracias por tu palabra, porque eres maravilloso, porque eres precioso, porque eres el Dios todopoderoso que nos bendice, que nos ayuda. Y aunque el enemigo, Señor, venga a taladrarnos una y otra vez y a decirnos cuán miserables, cuán pequeños, cuán vulnerables, cuán poca cosa somos, tú nos dices, tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú eres real sacerdocio, escogido por mí. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria. Gracias, Señor, porque nuestras armas, aunque no sean carnales, son poderosas en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos en nuestro día a día, Señor. Y ayuda a mis hermanos, Señor. Si hay algún enemigo que está molestando día y noche, como este Goliat, enséñanos a correr al campo de batalla y enséñanos a echar mano de las armas que tú nos das, que para el mundo natural, que para el enemigo mismo parecen poca cosa, pero en tus manos se convierten en la victoria que tú siempre nos das. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.